tecnología ha movido el mundo por generaciones. Desde la máquina de vapor hasta lo que tenemos el día de hoy. ¿Cuál será nuestro siguiente paso? Bienvenidos a la Cuarta Revolución. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, revolucionarios, sea la hora a la que nos estén escuchando. Y de donde quiera que nos estén escuchando. Básicamente, para eso es el internet. Muy bien. Hoy vamos a hablar de un tema bastante delicado y que tiene un poco de, conflicto ético. Hoy vamos a hablar de privacidad de datos. Entonces, pues vamos a comenzar. Primero quiero que me digas a ver qué es la privacidad de datos y de ahí empezamos. Vamos a hablar sobre la privacidad de datos en internet o bueno, en general en las aplicaciones y nuestros datos de forma digital. No vamos a hablar de privacidad de datos de las cosas que sabes o privacidad de datos de tus documentos físicos o algo parecido. En general, cómo funcionan tus datos de manera digital y cómo es que estos tienen cierta privacidad. Y creo que podríamos empezar definiendo lo que es la privacidad y básicamente es tenerlos de forma que solamente tú tengas acceso y que tú puedas decidir cuáles son los datos que se comparten, cuáles son los datos que tienen acceso a los demás, incluyendo a los demás como empresas, como aplicaciones, como en general todos lados en donde están nuestros datos. Entonces, ya tuvimos también un capítulo de análisis de datos en donde explicamos cómo es que funcionaban en general nuestros datos en internet, pero ¿qué tal o qué está pasando con nuestra privacidad? Sí, es importante entender que nuestros datos y la posesión de ellos es un derecho. El derecho de tenerlos y resguardarlos en realidad es algo con lo que nadie se puede meter y que nadie puede violentar, por así decirlo. Nosotros podemos tener el control de esos datos y justamente de ahí parte el por qué es importante. A veces no entendemos lo importantes que son nuestros datos. O sea, muchas veces compartimos muchas cosas en redes sociales, nuestro nombre, dónde trabajamos, dónde estudiamos, sin ponernos a pensar cuánto valen. Hablando en materia económica, hablando en materia legal también, yo creo que muchas veces esta desinformación hace que no le tomemos la importancia necesaria. ¿Cuántas veces te has metido a un sitio web y le has dado aceptar los cookies sin siquiera saber qué es, ¿no? O sin saber qué significa. Y justamente aquí hay algo muy tricky en estas páginas, porque te ponen un texto enorme donde tratan de explicarte y tú por flojera, por no leer, le vas a dar a aceptar. Entonces, de ahí parte un poco esta desinformación y pues la neta no está tan padre. Creo que en realidad esto viene un poco de la naturaleza humana de ser confianzudos. O sea, y esto lo puedes ver no solamente en cosas de datos digitales. O sea, si tú llegas y a una persona le preguntas, y a una persona le preguntas en dónde estudió, qué es lo que hace, en dónde trabaja, si tiene familia, cosas de ese estilo, la gran mayoría de las personas te va a responder. Y esto es un tema completamente humano, muy natural. O del mexicano también, ¿no? No necesariamente del mexicano, o sea, es de las sociedades en general. Si tú llegas y le preguntas a alguien como de, hola, oye, ¿cómo estás? Oye, ¿en dónde trabajas? Es para una encuesta, bla, ¿no? O sea, con cualquier excusa puedes sacar un montón de información. Entonces, en realidad, esto se ve reflejado también en los datos digitales, porque, ¿qué es lo que las empresas podrían hacer con mi información? Exacto. ¿Qué es lo que Facebook podría hacer a lo mejor con las cosas que yo comparto? ¿O qué es lo que, en este caso WhatsApp, que fue el último grito? La noticia del momento. De todo el tema de los términos y condiciones. Entonces, ¿cuáles son esas cosas que podrían hacer las empresas? Y, mis datos están ahí resguardados, mis datos están ahí guardados, cuando en realidad, lo que acabas de decir, la desinformación, la ignorancia, no entendemos completamente
cómo es que se están utilizando nuestros datos y cuáles son esos datos, porque muchas veces aceptamos sin en realidad querer aceptarlo, porque ¿a quién le gustaría que los estén traqueando todo el tiempo? A nadie. ¿A quién le gustaría que todo el tiempo supieran en dónde estás o con quién hablas o qué es lo que haces o que se analicen tus fotos y todo esto de forma automática? A nadie, pero todo el mundo aceptó los términos y condiciones de Instagram, ¿no? Exactamente. Y los de WhatsApp, y los de Google, y los de todos los sitios que te puedas imaginar. Pero si alguien te dice, oye, compártame tu dirección y te voy a estar traqueando todos los días, un novio tóxico, por ejemplo, pues ahí sí dices, oye, espérate, ¿por qué me quieres estar siguiendo a todos lados? Y en realidad eso es lo que están haciendo las grandes empresas con nuestros datos. Pero es que ahí entra justo el tema de la percepción. O sea, como no ves a una persona que está viendo en dónde estás y todo eso, no lo comprendes. Y entonces Exacto. es como de, bueno, pues X es una máquina, no importa. Pero en realidad no es así. Entonces, hay muchas cosas que al ser tan abstractas, en este caso por los sistemas, no entendemos, no alcanzamos a comprender al 100%. Y por eso seguimos siendo confiados. Sí, o sea, no dimensionamos en manos de quién puede llegar a caer nuestra información. O sea, yo creo que al final del día, pues pensamos, oye, pues, qué malo pueden hacer con mis datos. Ya habíamos hablado en el capítulo de Big Data y de análisis de datos que muchas empresas lo usan para, pues, hacer estadísticas y dar al usuario una mejor experiencia o al cliente un mejor servicio. Pero me hace mucho ruido que ahora justo salió lo de WhatsApp y que todos salieron a quejarse de no, es que van a violentar mi privacidad y van a leer mis chats y todo este rollo, cuando en realidad pues ya lo hacían, ¿no? O sea, hasta que no... Digo, es bastante bueno que la gente se esté dando cuenta y esté empezando a darle valor a sus datos, porque ya habíamos dicho que también se traduce en dinero. Entonces, pues eso está chido, que la gente esté como agarrando la onda, pero pues igual hubo como mucho alboroto, entonces sí estuvo medio heavy, ¿no? Sí, nada más que la diferencia es que ahora sí se habló de ello. O sea, hubo mucha gente que esta vez empezó a leer los términos y condiciones y que dijo, ay, Espérame. oye, esto no está tan chido, ¿no? Y entonces lo hablaron. ¿Y qué es lo que pasa? Mientras comunicas las cosas, pues básicamente más gente se entera y es el algoritmo de la viralización, ¿no? Entonces, en realidad, para el tema específico de WhatsApp, pues sí se dio a conocer mucho más y por eso es que, o sea, Telegram reportó 500 millones de usuarios de que en una semana, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas está bien decirlas, pero en realidad esta no es la primera vez que hablo de privacidad de datos, ya he hablado varias otras y hemos llegado en general a una conclusión, al menos de las veces que yo he hablado, en que en realidad la privacidad de datos ya es completamente una utopía. En el momento y en la época en el que vivimos, o en la que vivimos, en donde en realidad todos los datos se utilizan para algo y que, como hemos dicho, quien más sabe más puede. Exacto. Entonces, no puedes pensar que en realidad vas a tener privacidad. Porque si lo quisieras y entonces no aceptas los términos y condiciones de Facebook, no aceptas los términos y condiciones de Instagram, de WhatsApp, o incluso ni siquiera tener una computadora, porque quiérelo o no, tu celular y tu computadora, aunque no tengas nada instalado, te sigue traqueando. Entonces, hay muchas cosas que si quieres pertenecer, por así decirlo, a la sociedad o en general, quieres pertenecer al mundo globalizado en el que vives, necesitas. Sí, tienes que adaptarte y decir, pues órale, vale, entro, aunque no te parezca. Y justamente yo creo que muchas personas pensaban eso, ok, salió todo esto de WhatsApp, yo no estoy de acuerdo por esto y esto y esto, pero ¿qué hago? O sea, no puedo dejar de usar WhatsApp, ok, me mudo a Telegram, ¿y luego qué? ¿No? O sea, esta desinformación de saber Telegram es más seguro o no, o la ética ahí comprometida y los chismes que hay alrededor de Telegram. O sea, como que en realidad sí hay esa disyuntiva de decir, bueno, ¿qué hago? O sea, realmente van a estar traqueando todo el tiempo. O sea, es algo irremediable. Digo, en realidad el que te muevas a Telegram para que tus mensajes no sean leídos,
Ok, pero tu teclado en el que escribes los mensajes sigue siendo leído, porque puede ser el teclado de Google, el teclado de Apple, el teclado de Samsung, el teclado de lo que quieras. Ujú. Sigue siendo una aplicación. Entonces, en realidad, es muy difícil quitarte toda esta huella digital que vas Exacto. dejando conforme vas avanzando. Y es que sí te tienes que adaptar, sí tienes que vivir en el mismo mundo que todo mundo vive, y entonces, pues ni modo, ¿no? Te va a tocar aceptar esas cosas a pesar de que no estés de acuerdo. Pero ahí viene otra parte ética y otra parte que en realidad se ha estado discutiendo mucho en Estados Unidos sobre todo, que es donde están la gran mayoría de las Las empresas, empresas que hacen este exactamente. tipo de cosas, en donde dicen de que, oye, no, espérate, es que una empresa no puede llegar a tener tanto poder, y entonces las empresas que ahorita están teniendo los mejores números y las empresas que están teniendo los mayores crecimientos son las empresas que tienen los datos. Exactamente. Google, Google, Apple, Facebook, Microsoft. Apple y todas las empresas de tecnología. Amazon, por ejemplo, Amazon puede parecer que no es una red social y Amazon parece que no hace nada, pero Pero, Amazon traquea todos tus movimientos claro. y le paga una millonada a Facebook para que te dé sus datos y entonces te pueda vender lo que sea. ¿Sabes que, por ejemplo, Amazon tiene un algoritmo de inteligencia artificial para crear los Amazon Basics? Wow. Los Amazon Sí. Basics son estos artículos fabricados por Amazon para Para cualquier vendértelos, ¿no? persona también. Y además de cualquier persona, en general son como para cualquier cosa. O sea, Ujú. tienes así de que pilas y cajas y bolsas y... Pesas para ejercicio. o lo que Un buen sea, de ¿no? O cosas. sea, Ujú. y normalmente son muy baratas aparte. Lo que hacen es seguir el comportamiento de toda la gente para ver cuáles son los artículos que más se compran, para entonces verlos, analizarlos y lanzar su Hacerlo. versión de Amazon Basic. Entonces, digo, Es como sus commodities de la industria, pero en realidad es algo digital. y entonces toda esta parte de tracking, toda esta parte de cómo se utilizan los datos, también hay que recalcar algo. No es que estén viendo tus datos para ver qué es lo que haces. Sí, o sea, no hay que generar paranoia, ¿no? Al rato nadie va a querer buscar nada en Google. Y entonces ya no nos van a escuchar, maldita sea. Ok, O sea, continuemos. no es tanto que se pongan a leer tus chats y que pongan a ver tus fotos y demás para ver qué estás haciendo. O nada más para seguirte. En realidad lo hacen para poder ofrecerte la mayor cantidad de cosas que tú eres, Más afín. Es digo, así. no solo más afín, sino que eres más propenso a comprar. Ujú. A final de cuentas, todos estos datos se utilizan para una sola cosa, que es venderte algo. Exacto. Entonces, Porque el dinero mueve el mundo. sí, vives en un mundo capitalista y globalizado, no puedes salir de ello. O sea, no puedes escapar, porque si escapas, básicamente quedas aislado. Exacto. Y a los humanos no les gusta estar aislados. Entonces, pero bueno, agarran todos estos datos para básicamente darte las cosas que eres más propenso a comprar, y no es nada más como para verte. Hay también algunas otras cosas, teorías conspirativas, entre otras, que dicen que utilizan todos tus datos para dárselos al gobierno y que entonces el gobierno pueda controlarte mejor. La realidad es que sí, Ujú. pero no es no es en un campo así como de, sí, vamos a ver qué están haciendo todo mundo. Aparte sería una tarea titánica Sí, y no, está prácticamente cañón. imposible. Aunque en Estados Unidos, de hecho también, se revisan los mensajes y se revisan los correos electrónicos y cosas de ese estilo para tratar de detectar algunos comportamientos terroristas y cosas de ese estilo. Oh, Y wow. que de hecho muchos movimientos terroristas se hacen por Telegram, porque Telegram no da esos mensajes. Justo aquí entra lo del conflicto, ¿no? Yo veía muchas personas que se quejaban de que no te mueves a Telegram porque ha encubierto a terroristas y pederastas y un montón de criminales, ¿no? Pero entonces ahí decides tú, ok, me sumo al lado ético o me preocupo por la privacidad de mis datos, ¿no? Que existen otros chats por los que puedes hablar, sí. Pero pues justo ahí igual el conflicto de que, bueno, pero es que no todos mis amigos están acá y bla, 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 bla. Pues también es un tema bastante a debate y siento que las personas lo piensan así y por eso de pronto como que no saben qué hacer.
justo lo que decías de Estados Unidos, pues sí está medio cañón, porque la mayoría de las empresas tecnológicas, pues están en Estados Unidos y allá no hay nada que nos proteja. O sea, al menos aquí en México sí hay una ley que protege nuestros También en datos. Estados Unidos. En realidad hay en todos lados, ¿no? Pero, o sea, por ejemplo, si aquí en México una empresa extranjera llega y te ofrece sus servicios y entre sus servicios al final va a extraer tus datos, la ley que está aquí en México no va a aplicar para esa empresa, ¿no? Aquí hay una cosa que se llama la Ley Federal de Protección de Datos Personales en particulares y justamente habla de que una empresa mexicana que va a disponer de tus datos tiene la obligación de decirte sus políticas de privacidad, de qué va a hacer con tus datos, para qué fines los va a utilizar. Entonces, esto aplica para las empresas mexicanas, pero WhatsApp, que es una empresa de Estados Unidos, obviamente esta ley no aplica sobre ella, ¿no? Pero de hecho, o sea, cuando llega cualquiera de estas empresas a cualquiera de los otros países, tiene que unirse a su reglamento, porque si no, no puede empezar operaciones. Eso pasa, por ejemplo, en China. En China el tema de privacidad de datos es algo que prácticamente no existe. O sea, en China tienes cámaras que ven con reconocimiento facial quién eres y a partir de eso calificarte en un tipo de score social y entonces con eso te da pues te da una calificación literalmente de cómo eres como ciudadano. Entonces, Ok. o sea, desde ahí es de las cosas más fuertes. En China, por ejemplo, no existe ni Google, ni Facebook, ni WhatsApp, porque cuando China le dijo a esas tres empresas de, oye, sí puedes entrar, pero ¿qué crees? Todos los datos que tienes me los tienes Son que para dar. mí. Sí, claro. Eso no fue algo que le gustó ni a Facebook, ni a Google, ni a WhatsApp. Y entonces le dijeron, no, ¿sabes qué? Bye. Y entonces en China utilizan otro buscador, que no me acuerdo cómo se llama, y utilizan WeChat. Pero WeChat lo utilizan para todo. O sea, WeChat es algo demasiado grande en China. Y con demasiado me refiero a, ahí tienen perfiles, por ahí hablan, esa es otra red social, ahí, por ahí pagan. Entonces, Wow, no sabía de qué literalmente tienes todos los movimientos y todo lo que hace la gente lo hace por WeChat. Haz de cuenta que WeChat es como un Rappi Ok. con chat y red social. Todo en Entonces, uno. entonces Wow. todo lo que hace un chino lo puedes llegar a encontrar en WeChat. Entonces, desde sus perfiles de pago, desde su dirección, quién es, su foto, bla, 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 bla. Y eso después ligas y cruzas esos datos con el reconocimiento facial y a ver quién es la persona. Ya, mira, esta es la persona y aquí está su WeChat, ¡pum! Tienes todo. Sí, tienes un currículum literal de la persona completito. Y entonces, o sea, ese tipo de cosas, o allá la privacidad de datos es virtualmente inexistente. Bueno, Pero bueno, estamos hablando de las leyes. En el caso de México tenemos esta Ley Federal de Protección de Datos en posesión de particulares, de las más fuertes de la GDRP, la de Europa. ok, es que la de Europa justamente no aplica aquí estrictamente. Aplica solo si posees los datos de algún extranjero que pertenezca a Europa. O sea, si aquí hay no sé, un italiano y trabaja para tu empresa, pues esta ley lo protege a él, pero no aplica en México. En México aplica justamente nada más esta ley federal de la protección de datos, que es para empresas y para el gobierno. Entonces, el gobierno también tiene esta obligación de cuidar nuestros datos. Digo, yo lo que me refería un poco era a que esta GDRP, que es justamente la de la Unión Europea, es de las más fuertes y prácticamente si tu empresa cumple con esa norma o esa normativa, cumples con prácticamente todas las de los otros países. Y quiere decir que tu información está segura. O sea, si la empresa donde estás, por así decirlo, pues tu información va a estar protegida. Entre comillas. Y entonces, ¿cómo quieres cuidar nuestros datos? He ahí justo el dilema, ¿no? Ya entendimos que pues al final del día van a obtener nuestros datos y entonces yo creo que aquí es donde viene un poco el ser más inteligentes y sí empezar a ser un poco más racionales con las cosas que compartimos o con la información
que podemos dar en internet, ¿no? Ya hablamos mucho de cuidar nuestras redes sociales, sí, pero también, o sea, no tengas activa tu ubicación todo el tiempo, no aceptes los cookies, o sea, justamente los cookies te dicen qué información va a extraer la página de ti, ¿no? Puede extraer desde qué navegador te estás conectando, desde qué dispositivo, tu IP, incluso si ya tienes ahí abierta tu cuenta de Google, va a extraer tus datos como nombre, fecha de nacimiento. Todo lo que te mueve Google. Todo lo que te identifica como persona. Entonces, si nosotros tenemos como un poco esta inteligencia para decir, ok, no voy a aceptar eso y ponernos a investigar un poquito más, pues creo que sí podemos tener control sobre todo lo que le estamos revelando a las empresas o al internet en general. Y esto va otra vez muy de la mano con entre más seguridad, menos usabilidad. O sea, podrías hacer todas las cosas en incógnito y nunca abrir tu cuenta de ningún lado para justamente tratar de, pues de que se te siga lo menos posible. Pero qué flojera hacer eso, ¿no? Entonces... Es que ese es justo el pensamiento que nos lleva a que extraigan nuestros datos y después te quejas de que, ay, es que se están robando mis datos. No te enojes, pero no te enojes. Es que sí estoy un poquito enojada. Pero es que sí, o sea, vaya, te hacen las cosas más fáciles. O sea, por eso existen ¿quieres iniciar sesión con Facebook? ¿Quieres iniciar sesión con Google? O sincronizar todas tus cuentas. Le picas un botón y ya estuvo. Entonces, ese es su trabajo. Pero también, o sea, existen, por ejemplo, gestores de contraseñas que igual te ahorran el justamente estar cambiando la contraseña o estar, Pues sí, pero esas cosas cuestan y se no tienen es que cierto. financiar. Hay una gratuita. A ti no te cuestan. Pero eso le cuesta a alguien. Definitivamente. Pero pues... Las cosas se tienen que financiar. Pues sí, pero Es ¿qué vale más? Tú eres un negocio, tú eres el negocio de Facebook. No quiero ser un objeto. No siento. Para Facebook, para Google y para todas esas empresas que ponen tus datos. Solo soy un número en sus miles y miles de datos. Millones de datos. Siempre digo miles, millones de datos. Y es que en realidad ahí viene algo que he escuchado mucho, que dice que cuando todas las cosas son gratis y bonitas para ti, es porque tú eres el producto. Sí, lo he leído. Hasta vi un meme de eso. Básicamente. Entonces, tengan mucho cuidado. Ya se nos acabó el tiempo. De hecho, ya hasta te pasaste, Andrea. Detalles. Tengan mucho cuidado, síganse divirtiendo. Tengan más cuidado en dónde compartan sus datos. Fíjense más al momento de aceptar las cosas y leerlas. Entonces, creo que eso puede ser todo por este episodio. Sí, básicamente ese es el consejo más grande. Yo sé que da mucha flojera leer y es más fácil aceptar y ya, pero pues por este derecho que todos poseemos como seres humanos de tener el control de nuestros datos, yo creo que sí lo vale. Así que pues ya, queda en sus manos tomar la decisión de a dónde van a parar sus datos y su información. Y eso fue todo por el podcast de hoy, revolucionarios, y ahí nos vemos. ¡Nos vemos! Este fue un capítulo más, revolucionarios. Encuéntranos en nuestras redes como @lacuartarevolución. Síguenos para tener los otros capítulos, noticias y novedades. Nos escuchamos en el futuro, revolucionarios.